Buenos días, profesor. Mi nombre es Tobin Ariel Anaya Martínez y en este video voy a realizar la sustentación del título del taller titulado Código Moral y Absurdo de Albert Camus a la toma de decisiones en software. El objetivo principal de este trabajo fue comprender la diferencia entre ética, analizar los conceptos a través de dos relatos de Albert Camus y finalmente relacionarlos con situaciones que pueden presentarse en la ingeniería de software. Los dos relatos que analicé fueron La mujer adúltera y El renegado o un espíritu confuso, ambas pertenecientes a la obra El exilio y el reino. Lo que me pareció interesante del taller es que no se queda solamente en la filosofía o en la literatura, sino que se lleva estos conceptos a situaciones actuales relacionadas con la tecnología y la forma de decisiones y la toma de decisiones de los profesionales. Diferencia entre ética y moral. Para comenzar, considero importante explicar la diferencia entre ética y moral, porque prácticamente todo el taller parte de esos conceptos. La moral se puede entender como el conjunto de normas, costumbres, valores y creencias que orientan el comportamiento de una persona o de una sociedad. Por ejemplo, desde pequeño aprendemos que debemos respetar a los demás, la verdad, cumplir nuestras responsabilidades y no hacer daño a otras personas. La ética, en cambio, implica una relación sobre normas, es decir, no solamente pregunta qué debemos hacer, sino también cómo debemos hacerlo. Para mí, esta es una de las diferencias más importantes. La moral puede decir, esto está bien y esto está mal, mientras que la ética pregunta, ¿por qué esto está bien? ¿Por qué esto está mal? ¿En qué razones se basa esa decisión? Una persona puede cumplir una regla simplemente porque alguien se lo ordenó, pero eso no significa necesariamente que haya reflexionado sobre esa regla. También tenemos el concepto de acción moral. Una acción moral es una acción corriente y voluntaria que puede ser evaluada correcta o incorrecta. Y tenemos el juicio moral, que es la valoración que hacemos sobre esa acción. Por ejemplo, si un programador descubre que un sistema está discriminando a un grupo de personas y decide informar sobre el problema, esa decisión puede analizarse como una acción moral. Después podemos realizar un juicio moral y preguntarnos si fue correcto que el programador informara sobre el problema. Ahora voy a hablar sobre el primer relato, que es La mujer adúltera. La protagonista es Janine, una mujer que viajaba con su esposo Marcel por el desierto argelino. A primera vista, Janine llevaba una vida que parece normal y correcta según las expectativas sociales. Está casada, acompañada de su esposo y cumple con el papel que se espera de ella. Pero el problema es que internamente Janine siente una especie de vacío. Ella ha construido su vida alrededor de su matrimonio, pero exige una parte de ella que no se siente completamente satisfecha. Aquí aparece el primer punto que quiero destacar: la diferencia entre cumplir una norma social y vivir de manera auténtica. Janine cumple con la expectativa de su entorno, pero no significa necesariamente que se sienta completamente libre. Durante el viaje, el desierto comienza a tener una importancia muy importante para ella. El desierto representa algo diferente a la vida cotidiana que conoce, un espacio enorme, abierto y silencioso. Cuando Janine contempla el paisaje, empieza a experimentar una sensación de libertad. Aquí es donde aparece el conflicto entre lo moral y autenticidad. La sociedad puede decirle a Janine cómo debe comportarse como esposa, pero ella comienza a preguntarse qué quiere realmente como persona. La escena de la terraza. Uno de los momentos más importantes del cuento es cuando Janine sale durante la noche y sube a la terraza para contemplar el desierto y las estrellas. La pregunta que plantea el taller es si esto debe considerarse
una acción moral de infidelidad o un acto de liberación ética. Mi interpretación es que principalmente se trata de un acto de liberación interior. ¿Por qué? Porque Janine no está saliendo de la habitación para encontrarse con otro hombre ni cometer un acto de infidelidad física. Lo que está haciendo es buscar un momento en el que pueda estar sola y experimentar algo que no había experimentado antes. Ella se encuentra con una sensación de libertad. Por eso considero que reducir esta escena simplemente a Janine fue infiel sería una interpretación demasiado superficial. La acción tiene un significado mucho más profundo. Janine está cuestionando la vida que ha llevado y descubriendo una parte de sí misma. Esto se relaciona directamente con la ética, porque la ética nos permite cuestionar las normas y preguntarnos si realmente representan lo que queremos y consideramos correcto. También hay que tener cuidado con algo. No estoy diciendo que cualquier acto que una persona considere liberador automáticamente sea ético. La libertad también implica responsabilidad. Lo que considero importante en este caso es que la acción de Janine representa una búsqueda personal de autenticidad y no simplemente una intención de hacerle daño a su esposo. Por eso mi juicio moral sobre la escena es diferente al que podría ser una persona que solamente se basa en las normas sociales del matrimonio. Análisis del renegado o un espíritu confuso. Aquí encontramos una situación completamente diferente. El protagonista es un misionero que viaja a Tagasá con la intención de convertir a otras personas al cristianismo. Él llega con unas creencias muy fuertes y con la idea de que tiene la verdad, pero es capturado, torturado y sometido a una situación extrema. Después de todo lo que experimenta, su pensamiento cambia completamente. Termina rechazando sus creencias originales y adoptando la visión de quienes lo sometieron. Lo que más me llamó la atención es que el protagonista pasa de un extremo a otro. Primero tiene la visión completamente dogmática y después termina adoptando prácticamente otro dogma. Es decir, no desarrolla una verdadera reflexión crítica, simplemente cambia de una creencia absoluta a otra. El peligro del dogmatismo. Para mí esta es una de las principales enseñanzas de este cuento. El dogmatismo aparece cuando una persona considera que su manera de pensar es absolutamente correcta y deja de cuestionarla. El problema es que si una persona nunca desarrolla pensamiento crítico, puede ser muy vulnerable cuando sus creencias son cuestionadas o destruidas. Eso es precisamente lo que sucede con el renegado. Cuando es sometido a la violencia, pierde las referencias que tenía anteriormente, pero en lugar de construir un pensamiento propio, termina adoptando la lógica de sus opresores. Esto se relaciona con la pérdida del juicio moral. Antes consideraba determinadas acciones como malas. Después de la experiencia traumática, comienza a justificar o incluso a desear aquello que anteriormente habría considerado maldad. Hay una frase del relato que considero especialmente importante. El odio es su mandamiento. Esta frase demuestra que hasta qué punto se ha convertido sus valores. El odio deja de ser algo que debe evitar y se convierte en una especie de regla. Por eso considero que el personaje representa el peligro de perder la capacidad crítica. Relación entre los dos cuentos. Después de analizar los dos cuentos encontré una relación bastante interesante. Janine y el renegado son personajes muy diferentes, pero ambos tienen conflictos relacionados con sus valores y su manera de entender la vida. Janine empieza a cuestionar las normas que han definido su existencia. Ella descubre que cumplir con lo que la sociedad espera de ella no necesariamente significa sentirse realizada. En cambio, el renegado pierde su capacidad de cuestionar. Primero sigue un sistema de creencias de manera absoluta y posteriormente sigue otro. Entonces podría decirse que Janine representa un despertar de la reflexión personal, mientras que el renegado representa una pérdida de la capacidad crítica.
Esta diferencia me parece muy importante para entender la ética. La ética no significa simplemente obedecer una determinada norma. Significa tener la capacidad de pensar, cuestionar y asumir la responsabilidad por nuestras decisiones. Relación con la ingeniería de software. Después de analizar los cuentos, el taller lleva estos conceptos a la ingeniería de software y considero que esta parte es muy importante porque demuestra que la ética no es solamente un tema filosófico. Un ingeniero de software toma decisiones que pueden afectar a muchas personas. Por ejemplo, decide qué datos utilizar, qué información recopilar, cómo funciona un algoritmo y qué objetivos debe cumplir un sistema. Por eso las decisiones técnicas también pueden tener consecuencias éticas. El dilema del algoritmo para los niños. En el primer dilema tenemos un desarrollador que trabaja para una empresa tecnológica. La empresa utiliza algoritmos para mantener a los niños conectados durante más tiempo a una red social. El desarrollador sospecha que esto puede generar consecuencias psicológicas negativas, pero los superiores le dicen que debe cumplir las metas. Aquí tenemos una diferencia muy clara entre lo moral corporativa y ética personal. La moral corporativa sería: esto es lo que la empresa quiere que hagas, por lo tanto debes hacerlo. Pero la ética personal pregunta: ¿está bien hacerlo aunque pueda perjudicar a los usuarios? En mi opinión, el desarrollador no debería limitarse a decir: yo solamente escribo el código. Eso sería una forma de evadir la responsabilidad. El profesional debería analizar los riesgos, comunicar sus preocupaciones, buscar alternativas y tratar de evitar que el sistema cause daños. Aunque encuentro nuevamente una relación con el renegado. El renegado termina obedeciendo una estructura de poder sin mantener una posición crítica. El desarrollador podría hacer algo parecido si simplemente acepta todas las órdenes de la empresa sin cuestionarlas. Por eso, para evitar convertirse en un espíritu confuso, el profesional necesita conservar su capacidad de análisis y su responsabilidad individual. Dilema del sistema de reclutamiento. El segundo dilema representa un sistema de reclutamiento. El sistema funciona técnicamente muy bien y tiene una alta precisión, pero los ingenieros descubren que discrimina sistemáticamente a las mujeres porque aprendió de datos históricos que ya contenían ese sesgo. Aquí aparece una pregunta muy interesante. Si el patrón aparece con los datos, ¿significa que el algoritmo debe seguirlo? Mi respuesta es no. Los datos muestran que lo que ocurrió en el pasado, pero no necesariamente muestran lo que debería ocurrir en el futuro. Por ejemplo, si históricamente una empresa contrató más hombres que mujeres, el algoritmo puede aprender que ser hombre está relacionado con determinados cargos. Estadísticamente puede existir una relación, por eso no significa que sea justo utilizarla para tomar decisiones futuras. Por eso considero que los ingenieros tienen una responsabilidad ética. No deberían implementar un sistema simplemente porque tienen una alta precisión. También deben preguntarse si las decisiones que produce son justas. Acción moral y juicio moral en el caso de algoritmos. La acción moral que considero correcta sería detener temporalmente el despliegue del sistema y analizar el problema. Los ingenieros deberían identificar de dónde viene el sesgo, revisar los datos, realizar las pruebas por grupo y buscar métodos para reducir la discriminación. Después de realizar ese análisis, el juicio moral sería que no es correcto implementar un sistema que discrimina deliberadamente o que mantiene un sesgo conocido. Esto demuestra algo muy importante. Un sistema puede funcionar técnicamente y al mismo tiempo puede funcionar mal desde el punto de vista ético. La precisión no es suficiente. Un buen ingeniero debe ocuparse también por la justicia, la privacidad y la seguridad. La seguridad y las consecuencias sociales. La pregunta final es: ¿puede un software ser ético o moral?
o estas categorías pertenecen exclusivamente al desarrollador y al usuario. Mi posición es que un software no puede ser moral exactamente de la misma manera que una persona. El software no tiene conciencia propia ni responsabilidad moral. Las personas son quienes diseñan el sistema y toman las decisiones relacionadas con él. Sin embargo, sí podemos evaluar un software desde una perspectiva ética. Podemos preguntarnos: ¿respeta la privacidad? ¿Discrimina? ¿Manipula a los usuarios? ¿Protege la información? ¿Genera algún tipo de daño? Por eso considero que la responsabilidad ética pertenece a las personas que diseñan, desarrollan, implementan y utilizan la tecnología. El software refleja muchas de las decisiones de quienes lo construyen. Para finalizar, considero que este taller me permitió entender que la ética no consiste simplemente en memorizar qué esté bien, qué está bien y qué está mal. La ética implica aprender cosas, a cuestionar, a analizar y tomar decisiones responsables. En la mujer adúltera, Janine comienza a cuestionar la vida que ha llevado y descubre una sensación de libertad que no conocía. En el renegado vemos el caso contrario, un personaje que pierde la capacidad crítica y termina sustituyendo un dogma por otro después de sufrir una experiencia extrema. Cuando llevamos estos ejemplos a la ingeniería de software, podemos encontrar situaciones similares. Un profesional puede simplemente obedecer las órdenes de una empresa o puede detenerse a pensar en las consecuencias de lo que está desarrollando. Un algoritmo puede funcionar perfectamente desde el punto de vista técnico y aún así producir discriminación o daño. Por eso considero que un buen ingeniero de software no significa únicamente saber programar, también significa tener responsabilidad sobre las consecuencias de aquello que construimos. La principal enseñanza que me llevó este taller es que no todo lo que puede hacerse técnicamente debe hacerse automáticamente. Antes de desarrollar o implementar una solución, debemos preguntarnos qué consecuencias tendrá, a quién puede beneficiar, a quién puede perjudicar y si existe una manera más justa y responsable de hacerlo. Muchas gracias por su atención.